En el año 1892, la sociedad huyera española entamó la explotación minera del Cotualler, que tuvo un papel decisivo en el desarrollo económico y social de este concello y también en el de Mieres, donde se encontraban bien de las instalaciones de la empresa y la obra de más importancia artística e histórica, el Poblao Obrero de Pustiello. La Ullera era propiedad de don Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas y uno de los empresarios más poderosos de España a primeros del siglo XX. Este empresario era uno de los representantes más aplicados de lo que se conoce por paternalismo industrial, una política que ellos ofrecía bien de ventalles a aquellos obreros que demostraren mayor comportamiento en el trabajo y que al empar atendieren bien a la moral católica. En un tiempo en que para un minero el acceso a una vivienda ya era muy difícil, los obreros de la Ullera podían acceder aquí a unas casas de gran calidad y tamaño, dotadas de agua corriente y al poco de corriente eléctrica. Presidiéndoles, los niveles superiores del poblado asitíbanse las casas de los ingenieros, mucho mejor puestas, rescamplando sobre todo el conjunto de la iglesia, que imita en el su interior una galería de mina y a la que todos los vecinos del poblado tenían de asistir para probar la fe católica. El poblado ofrecía también otros servicios, entre los que llamaba la atención, a más de las escuelas, la tienda o el casino, un hospital especializado para atender la salud de los obreros.